el bautizo en el Espíritu es una inmersión en la vida espiritual, en la vida en Cristo. No qué quiere Dios de mí, sino qué quiere Dios para mí. Yo ni siquiera tengo plan. Dios tiene el plan. El Espíritu Santo nos conecta y la obediencia es esa interfase que nos hace convertir el lenguaje para que sea compatible, ¿no? Para ser compatibles con la voluntad de Dios. Familia, ¿cómo están? Buen día. Espero estén muy bien. Una vez más estoy aquí con mi amigo Ernie Aguirre. ¿Cómo estás, amigo? Hola amigo, bien, gracias a Dios. ¿Cómo, Feliz. cómo te trata la vida? Pues ahorita bien y espero que así siga. Estamos vivos, estamos enteros, así que estamos muy felices. Así es. Amigo, hoy vamos a ver un tema interesante. Ujú. Hemos estado desarrollando unos temas y creo que el de hoy puede darnos mucha luz, puede darnos Ujú. pues mucho panorama, ¿no? Con respecto a Dios, porque hoy vamos a hablar sobre qué quiere Dios para mí. Buenísimo, ¿Te late? me late. Vamos a darle pues. A ver, hemos estado hablando mucho a lo largo de este podcast, ¿no? Sí, Ya ya, a través del tiempo. a través del tiempo, extenso podcast, hemos estado hablando mucho sobre, lo platicamos fuera de cámaras, ¿no? O sea, hemos hablado mucho sobre la obediencia, hemos hablado mucho Sí. sobre esta idea de obedecer y todo este rollo. Ujú. Y por lo menos en el capítulo pasado, ¿no? Hablábamos de pues, eh, una vez más, ¿no? De fraguar, de construir ese valor en nuestras vidas, porque pues nuestra cultura y sobre todo la modernidad no nos fomenta, ¿no? Sí. Ese valor. Entonces, creo que la pregunta que nos hacemos, ¿no? Como creyentes y como personas ahorita es, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo, ¿no? De trabajar en contra de mi naturaleza, en contra pues, de la corriente, para construir ese cimiento de obediencia? Ujú. Y pienso que para darle respuesta a esa pregunta tenemos que hacernos otra pregunta, ¿no? Sí, Y esa otra pregunta es, pues, ¿qué quiere Dios para mí? No qué quiere Dios de mí, sino qué quiere Dios para mí. sí. ¿Qué piensas? Sí, buenísimo. Fíjate que justo, qué bueno que lo mencionaste, porque casi todos tenemos una respuesta más rápida para decir qué quiere Dios de mí. Incluso casi pensaría que citaríamos Oseas, ¿no? Que lo que espera Dios de nosotros es amar, practicar la justicia, amar la misericordia y ser humildes, así como, así de Tajante. tajantemente, ¿no? Pero si yo pregunto qué quiere Dios para mí, aquí hay un gran riesgo y es caer en esta ideología como de superación personal, un tanto humanista, como decir, es que lo que Dios quiere para mí es que sea un triunfador y que tenga una vida exitosa y Plena. plena, exactamente. Aunque yo creo que Dios tiene plenitud de vida para nosotros, pero quizá en un concepto diferente y parecería que damos vueltas en el mismo tema, pero creo que es parte de entender la Biblia en su contexto, ¿no? De qué es la vida plena en el contexto de la Biblia y qué es la plenitud en el sentido bíblico. Pero, ¿qué quiere Dios para mí? Eh, Creo que más que una respuesta rápida es el desarrollo de entender su voluntad y su propósito y verme yo no como el centro de la historia, sino como parte del propósito de Dios, donde Él es el centro de la historia, Él es el protagonista, los reflectores están sobre Él. Nosotros en su misericordia somos parte de. Predicaba en estos días y decía que el final de la historia, curiosamente, no es todos vamos a estar un día en el cielo juntos alabando a Dios. No, de hecho, el final de la historia, como lo dice la Biblia, es y Dios será todo y en todos. Entonces creo que lo que Dios quiere para nosotros no es una respuesta así como sencilla, fácil, sino un desarrollo de pensamiento acerca de su voluntad y su propósito para su gloria. A ver, amigo, vamos a ver si podemos Ujú. este, segmentar esa Sí, respuesta, ¿no?
Primero, a la hora de preguntar, bueno, si tú estuvieras en un púlpito, ¿no? Ajá, Y fueras un elocuente evangelista, a lo mejor, ajá. ¿no? Hazme la buena. No digo que no lo seas, ¿no? O sea, pero, o sea, si estuvieras en ese mood, ¿no? De elocuente evangelista y tu mensaje sería ¿qué quiere Dios para ti? Pues, como dices, a lo mejor sería una, una dinámica donde pusieras eh, todas las bendiciones y todos los beneficios, ¿no? Eh, Ajá, que Dios tiene para nosotros como personas. sí. Sin embargo, tú dices que a esa respuesta, contestarla desde esa perspectiva, pues puede quedarse o sea, se queda muy corta. Sí, O sea, no es que esté equivocada, ¿no? Simplemente que se queda corta. sí, Ok. completamente. Segundo, la, eh, a la respuesta, ¿no? En términos de moralidad, de actitud, reflejar estos valores, estos atributos de justicia, misericordia Ujú. y perdón, Sí, ¿cómo? humildad. Humildad, Ujú. o sea, ese carácter o mostrar esos atributos, tal vez también sería una respuesta, ¿no? A lo mejor Ujú, más de una posición como de enseñanza o como de ujú. formación o de mentoría. Sin embargo, también se queda corta. O sea, no es que no lo sea, Sí, sino que también se queda corta, sí. ¿no? La extensión total de la voluntad de Dios para nosotros termina en eso que tú comentaste, ¿no? O sea, en el Ujú. que Dios sea todo y en todos, Sí, ¿no? O sea, una completa inmersión del hombre en Dios, no de Dios en el hombre, sino de Dios, sino del hombre en en Dios Dios, sí. y Dios en el hombre. O sea, una vez me lo pusieron de esta forma. Me decían, mira, tú agarras un vaso con agua, tú agarras un vaso y le pones agua. Ujú, Entonces, el agua está en el vaso. ujú, Agarras ese mismo vaso con agua y lo pones dentro de una cubeta con agua. ujú, Entonces, ahora el agua está en el vaso y el vaso está en el agua. ¿Mm? O ujú. sea, estamos totalmente inmersos, pues. Sí, 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 sí. Y eso es algo que, o sea, ¿cómo se logra esa inmersión? O sea, ¿cómo llegamos a estar finalmente completamente sumergidos en Él, rodeados por Él y llenos de Él? Es una buena pregunta. Y creo que igual sería como un proceso. ¿Cómo estar inmerso? Número uno, yo no puedo estar inmerso si... Voy a tomar tu ejemplo. Claro. Si primero no recibo el Espíritu Santo al creer en Jesús, ¿no? Somos sellados, eh, dice la Escritura, recibimos, como dice Pablo, las arras del Espíritu, ¿no? La Ujú. garantía de que somos hijos de Dios, de que somos propiedad de Él. Pero el Espíritu Santo mismo nos guía hacia una vida de obediencia a Dios. Entonces, es así como creo que Dios está en nosotros, pero a la vez nosotros estamos en Él. Ahora, hace algún tiempo lo platicábamos, no sé si en un episodio o lo platicábamos fuera de cámaras, pero platicamos este concepto de que Dios solamente tiene dos hijos, ¿no? Adán y Cristo. Y o estás en el viejo hombre o estás en el nuevo hombre. Entonces, la expresión de estar en Cristo, donde podemos como realmente, eh, ¿cómo se puede decir? No solamente como creer en Jesús y hacer lo que Él dice y tener un cambio de un concepto moral, sino nuestra vida está totalmente ah, en Él, dentro de Él. O sea, nuestra vida no es ajena, sino que está en Cristo. Y la expresión en Cristo en la Biblia, sobre todo creo que es en Efesios, si mal no recuerdo, es donde más se cita en Cristo. eh, pues obviamente hay este concepto de la elección, del propósito de Dios para nuestras vidas, de cómo Dios muestra su gracia a través de nosotros en este siglo y en el siglo venidero, y el misterio de la inserción de los gentiles al pueblo de Dios, y todo esto se logra en Cristo. Entonces, creo que es esa doble función de, usando tu ejemplo, de estar el agua en el vaso, pero luego si lo metes en una cubeta, el vaso está
el agua está en el vaso y el vaso está en el agua, ¿no? Es decir, sí, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero el mismo Espíritu Santo nos lleva a una vida sumergida en el Espíritu. De hecho, en mi concepto personal, por ejemplo, del bautismo del Espíritu, es precisamente eso, porque la palabra bautizo significa sumergir. Entonces, el bautizo en el Espíritu es una inmersión en la vida espiritual, en la vida en Cristo. Y ese es mi concepto, ese es muy personal, ese es mi concepto personal. La teología de Ernie. Ajá, y la inmersión en la vida del Espíritu, que claro, conlleva los dones espirituales y todo eso, pero es sumergirnos, estar inmersos en esa vida espiritual. Entonces, sí creo completamente que, ligando las dos preguntas, o sea, sí es como que tenemos que estar Dios en nosotros, nosotros en Cristo, para poder entender qué es lo que Él quiere para mí, porque de otra manera va a ser muy difícil, y es aquí donde viene lo que tú decías, va a ser muy difícil luchar contra mi propia naturaleza queriendo obedecer a Dios. ¿Para qué? Sí, ¿con qué beneficio, no? ¿Con qué beneficio? No es hasta que mi vieja naturaleza muere y ahora estoy en Cristo, en el nuevo hombre, y que ahora sé que mi vida es para Él y lo que Él quiere para mí es mucho mejor que lo que yo puedo imaginar. Hay una historia de niños, es un cuento de niños, que un día un cantante cristiano le hizo canción, Edgar Lira, lo hizo canción de la historia de una hoja de papel, que quería ser parte de un gran libro, y un día la empezaron a doblar y estaba frustrado porque la doblaron, y se dio cuenta de que su plenitud no estaba en ser parte de un libro, sino en la felicidad del niño que lo hizo barquito de papel. La moraleja de esa historia es que a veces lo que nosotros creemos que es el éxito, no necesariamente es el éxito porque lo vemos desde nuestra perspectiva, pero en la perspectiva de Dios, su voluntad es nuestro verdadero éxito. Fíjate, yo parto de lo siguiente. Bueno, para empezar, pastor, qué respuesta tan elevada. Yo parto de lo siguiente, mira, si quisiéramos dar una respuesta que nosotros los mortales pudiéramos entender, ¿no? Sí. Porque, o sea, yo lo entiendo. Ajá. Estamos en Cristo, su Espíritu está en nosotros, estamos en Cristo, ¿no? Tema de posición. Yo lo traduzco como si fuera un amparo, ¿no? O sea, tengo este amparo. Sí. Y su espíritu está en mí, que es su esencia, su naturaleza, es lo que vivifica mi espíritu, ¿no? Y después su espíritu me mueve. Entonces, todo esto es como la explicación. Pero para una oveja simple, común y gris, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle saber de manera práctica cómo es que se sumerge? Fíjate, yo tengo una idea. La única forma de que dos personas puedan conocerse íntimamente, y no me refiero físicamente, sino a nivel intelectual, es por medio de las palabras, ¿no? O sea, platicando, en el va y viene de las ideas, de las palabras, de la comunicación. Y yo pienso que ahí es donde entra un juego, o sea, ahí es donde juega un papel bien importante el libro, ¿no? O sea, lo que está escrito. Porque a la hora que nosotros, o sea, nosotros sabemos esto, ¿no? Tenemos en el cristianismo, esa es una verdad para nosotros. O sea, recibimos su espíritu, ¿no? Cuando le recibimos a Él. Y ahora que tenemos su espíritu, como dice o sea, la palabra dice, ¿no? El maestro es el Espíritu Santo. O sea, Él es el que nos enseña. Sí. Y la pregunta es, ¿cuál es el material que usa el maestro para enseñarnos? Bueno, es un taller, usa situaciones prácticas, pero la teoría no la tiene escrita en el manual, ¿no? Sí. Y aquí la gran diferencia de leer la Biblia con y sin el Espíritu es que cuando tú lees la Biblia lleno del Espíritu Santo, las palabras se revelan a ti, ¿no? O sea, cuando tú lees la Biblia sin el Espíritu Santo, a lo mucho te puedes aprender las palabras. Sí, claro. ¿No? Pero cuando tú lees la Biblia lleno del Espíritu Santo y las palabras se revelan a ti, entonces esas palabras empiezan a rebotar en tu cabeza, ¿no? Fíjate, algo muy interesante, tú sabes esto. La Biblia dice que
el Espíritu nos da convicción de pecado. Ujú. Y bueno, quien sea que escuche estas palabras va a decir pecado igual a matar, robar, mentir, Ujú. fornicar, no sé, todo eso. Sí, O sea, errores morales, ¿no? sí, sí, sí. Pero la realidad es que el pecado es básicamente una conducta equivocada, o sea, un error, ¿no? Ujú, Eh, un accionar erróneo. Y tú lo dijiste en esos términos. O sea, ujú, buscamos qué es la felicidad o buscamos el éxito, pero no sabemos lo que es, ujú. ¿no? Tenemos una idea, conceptualizamos una imagen de éxito y vamos por ella, ¿no? Y aquellas personas que lo alcanzan, pues una escuché a una persona que decía, no hay día más triste en la vida de un hombre que el día que alcanza aquello que deseaba y lo Ujú. decepciona, Mm. ¿no? Wow. Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no porque Él tenga algo mejor, o sea, no porque Él tenga una voluntad o un plan mejor que el que yo tengo. Ujú. Decir mejor es asumir que el que yo tengo es Es bueno. bueno, sí, es cierto. Sí. ¿Me explico? O sea, no es que yo tenga un plan bueno y Él tenga uno mejor. Ujú. Es que Él tiene El plan, el ¿no? plan Sí, y yo estoy equivocado. Yo ni plan tengo, mano. sí, claro. ¿No? O sea, me embarco Buenísimo. literalmente en el mar y ando ahí como en el velero para todo donde me lleve el aire y no sé ni qué onda, ¿no? Ajá. Y creo que esa es la gran diferencia. O sea, nosotros como gentiles principalmente, ¿no? Como occidentales, como gentiles, como cristianos, ¿no? Ujú. Pues andamos por la vida. O sea, ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Quién sabe? ¿Cómo vivimos una vida en pareja? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo nos conducimos éticamente en nuestro trabajo, en nuestra empresa? ¿Quién sabe? Ujú. O sea, ahí vamos ahora sí que al último grito de la moda, ¿no? Sí. Y ahí vamos adaptando nuestro pensamiento y vamos alineando nuestro concepto del éxito a lo que la corriente va marcando. O sea, ahorita lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Ujú. Hoy la gente no quiere ganar más, hoy la gente quiere, ¿qué me decías hace rato? Eh, Hacer hacer menos, menos, sí. ¿no? O sea, ya estamos en un punto donde, y lo platicábamos también hace rato, o sea, cuando Ujú. cuando el hombre llega al extremo de hacer lo que no le conviene, es la máxima expresión Ujú. de la degradación humana, Sí. ¿no? Y hacemos lo que y llegamos al punto de hacer lo que no nos conviene, ya como, este, pues como la conducta natural, pues como si fuera Sí, sí. normal. Sí, sí. Qué buena apreciación me gustaría resaltar algo que dijiste, ¿no? O sea, yo ni siquiera tengo plan. Dios tiene el plan. Entonces, cuando pregunto, ¿qué quiere Dios o qué tiene Dios para mí? Wow, entonces yo sí lo veo desde esa perspectiva, puedo decir, pues puedo tomar dos opciones. Si me pongo así muy simple, digo, pues si yo no tengo plan, sea lo que sea, seguramente eso es lo bueno, ¿no? Creo que, no sé si era el señor Scott que dijiste que decía, yo no, no tengo como opinión sobre cierta cosa y Dios tiene todo mi voto de confianza, ¿no? O Lo que sea, él quiere hacer está bien. lo que Él quiere hacer está bien. Esa frase me hizo buenísima. Este, pero también si me pongo a analizar, entonces puedo ver que entonces mis conceptos tienen que cambiar a los conceptos que Dios nos marca en su palabra, nos muestra a través de su espíritu, porque entonces, insisto, el gran problema de hoy en día es que lo vemos desde una perspectiva donde el hombre es el centro. Estaba leyendo en estos días acerca, eh, por ejemplo, hoy, en estos días que incluso sale este episodio, es febrero, entonces es como el tema de 14 de febrero. Estaba leyendo un poco el tema del romanticismo, y porque hoy todo el mundo dice, no romantices esto, no romantices aquello, ¿va? Bueno, ¿qué es romantizar? Y uno de los significados de la época del romanticismo, que no solamente se reflejaba en el arte, sino es toda una línea de pensamiento, es donde, número uno, los sentimientos están por encima de la razón, y Mm, dos, el hombre es el centro de la creación. Muy interesante. Muy, muy interesante. Y eso básicamente es lo que vivimos hoy. O sea, es que yo siento a Dios muy bonito e idealizamos a Dios de una manera sentimental, emocional, pero para que Dios cumpla,
Mi voluntad. mi voluntad. Sí, así oramos, así nos dirigimos completamente. Sí, ¿no? Entonces, es que Dios es tan bueno porque me regaló un carro. Dios es tan bueno porque me permitió tener casa. Yo decía una vez, fue a una iglesia, esto es real, ¿eh? No, 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 les prometo que no es chiste, es real. Fui a una iglesia y el pastor que estaba orando dijo, yo veo que Dios está eh, enviando llaves de casas, ¿no? Entonces, ¿cuántos reciben? Ya sabes, la euforia del momento, ¿no? Yo, No, sí. no te burles de los pastores. Y soy pastor, sí me puedo burlar, no, no es cierto. Entonces, yo vi una señora, y siempre lo cuento, pero es verdad. Vi una señora que estaba así, ¿no? Y yo pensé dentro de mí, en mi humor un poco, no sé cómo llamarlo, pero De color serio. sí, dije, señora, no se hagan daño, pues deje una casa para los demás, ¿no? Ya lleva como 4 llaves, no manches, pues. Pero porque creo, eso es como creemos, sí, Dios es el genio de la lámpara que va a hacer lo que yo quiera, lo que le pido, porque tengo un concepto de que eso es lo que Dios quiere para mí. La pregunta es, realmente, o sea, no estoy diciendo que sea malo, yo estoy completamente seguro que si tenemos es gracias a Dios. Si recibimos algo es gloria a su nombre, gracias a su bondad y a su misericordia. Aún si lo logramos por nuestro esfuerzo, es Él quien nos permite esforzarnos. Yo no estoy en contra de eso, porque tampoco quiero que se vaya al otro extremo, ¿no? Del ascetismo y Claro. todos somos pobrecitos. No, no. Pero también creo que es muy dañino creer que lo que Dios tiene para mí es algo terrenal. Mira, lo que pasa es que, como dijimos al principio, ¿no? La parte del desarrollo humano, vamos a decirlo así, la plenitud del hombre o del ser humano, Sí. es una parte del propósito de Dios. O es un subproducto de caminar o de andar en la voluntad de Dios. Ujú. Es un byproduct, como dicen los gringos, ¿no? Es un Ya. subproducto. Y el problema es cuando nos enfocamos en ese subproducto como si fuera el producto. Sí. ¿Me explico? Lo segundo, que también es un error, o que también es eh, pues un error de juicio, es pensar que el propósito de Dios es moralizante, o sea, que el propósito de Dios es que yo me Ujú. porte bien, Sí. Y ¿no? ese es el otro extremo, igual de dañino. Igual de dañino, o sea, el Sí. pensar que lo que quiere Dios es que yo sea sumamente rico Ujú. y que no tenga necesidad de nada, carencia de nada. O sea, no es que no lo quiera, sino que es algo que viene, ahora sí, dentro de las añadiduras, ¿no? Sí, exactamente. Eh, lo mismo pasa con el tema de la conducta o de la moralización del ser humano. O sea, Ujú. es un subproducto de andar Sí. en la voluntad de Dios. Tampoco es la finalidad, ¿no? Ujú. Porque cuando nosotros tenemos este concepto, ¿no? O esta idea de que es la moralidad lo que Dios busca en nosotros, ¿no? Es ahí cuando tenemos estos grandes conflictos en nuestra mente, cuando vemos que alguien eh, que no busca a Dios, Ujú. pues tiene cierta Sí. beneficio, pues Dios lo bendice, ¿no? Sí. O en otro caso, asumimos que porque esa persona se porta mal, pues entonces Dios lo castiga, como el caso donde Jesús, le preguntan a Jesús, oye, ¿quién pecó o sus padres, el Ujú. que nació ciego, ¿no? O sea, no es así, Sí, claro. ¿no? Sino que para la gloria de Dios es que ese está como está. Entonces, son muchos aspectos los que juegan en este juego, pero al final del día, lo que queremos encontrar, ¿no? O si queremos encontrar qué es lo que Dios quiere para mí, tenemos que iniciar esta búsqueda, Ujú. sumergirnos, Ujú. porque una cosa es que fíjate, Él me llena. Vamos a pensar que el vaso que se llena de agua tiene patitas, manitas y ojitos. Ujú. Él llena el vaso, Sí. pero ¿quién avienta el vaso al agua? Mm. ¿Me explico? O sea, si el vaso tuviera patitas, manitas y ojitos, el vaso se llena de agua, pero el vaso tiene que aventarse al agua para ser Ujú. sumergirse, ¿no? Entonces yo pienso que en esa analogía, nosotros cuando recibimos a Dios, porque la iglesia está llena de personas que están llenas del Espíritu Santo que recibieron a Jesús, pero que Ujú. jamás se sumerge. Mm. Buen punto.
¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. O sea, el meternos a conocerlo, lo hablamos, ¿no? Sí, Busca. sí, buscar el reino. Buscar el reino, o sea, búscalo activamente. Tú dices que la mejor palabra para ti es Procurar. procurar, Sí. ¿no? O sea, creo que hay una responsabilidad de nosotros. Ahora, ya nos aventamos a nadar, ya nos aventamos al pozo de agua. Pues ahora, ya estando en el pozo de agua, lo único que sigue es seguir las instrucciones, ¿no? Ujú. ¿Cómo vas a seguir las instrucciones si no sabemos obedecer? Exactamente. Sí, y ahí el tema es o sea, donde se torna interesante, porque ahora la obediencia, si lo ligo con qué quiere Dios para mí, la obediencia no es ah, desde una actitud convenenciera, ¿no? O sea, obedezco para tener lo que Dios quiere para mí. O sea, Dios lo que quiere para mí, tengo que verlo desde la perspectiva, no como yo el centro, sino Él como el centro. Dos, entonces la obediencia no es ni meritoria, pero tampoco es convenenciera. Entonces, creo que lo voy a poner así, a ver si logro expresarme. La obediencia en ese sentido es la conexión a la voluntad perfecta de Dios para alcanzar el propósito de Él para su gloria. Bien. Esa es la interfase. Exactamente. La interfase para poderme conectar a ese caudal de beneficios, ¿no? O sea, en la Exactamente. medida que yo aumento la banda de obediencia, aumenta también Sí. el caudal de beneficios que vienen añadidos a causa de eso, ¿no? Ahora, fíjate, se me vino un ejemplo buenísimo. Bueno, es que mi mente está bien, no sé si cuando lo diga va a estar igual de bueno. Pero ahorita que existe una interfase, ah, las interfaces de audio lo que hacen es que convierten el audio análogo en digital. Es decir, los pulsos se convierten en lenguaje binario, unos y ceros. Entonces, lo que hace la interfaz es, a la hora de convertir el audio análogo en digital, hace que la computadora pueda procesar el audio y todo este rollo, ¿no? Cuando dice que la obediencia es la conexión, y tú le decías, es esa interfase, es que nos permite hablar en el lenguaje del espíritu, donde el lenguaje humano se conecta con el lenguaje divino a través de esa conexión y podemos hablar un mismo idioma con el Señor, porque ya no es mi idioma y Dios no se vuelve un ser incomprensible, sino el Espíritu Santo nos conecta y la obediencia es esa interfase que nos hace convertir el lenguaje para que sea compatible, ¿no? Para ser compatibles con la voluntad de Dios. Buenísimo, mano. Al final del día, creo que se resumen en esa frase del Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, así como es en los cielos, Ujú. en la tierra. Así Sí. como es en tu dimensión, en mi dimensión, Sí. ¿no? Y la obediencia es la interfase La obediencia es la interfaz. que lo Sí, lleva buenísimo. a la práctica. Bueno, familia, pues yo espero que esta pequeña sesión haya sido de provecho. A mí me gustó. Vamos a ver qué piensa la gente. Y si les gustó, ¿qué hay que hacer, amigo? Bueno, pues no dejen de seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Amazon Music como Encontrados Podcast del otro lado del púlpito. Y por supuesto, no dejen de vernos en YouTube. También seguirnos en Facebook, en Instagram y ¿qué crees? También tenemos TikTok. Así que ya estamos en todos lados, ya nos van a ver en todos lados. Yo ya abro mi celular de otra cuenta y Ajá. ya me salen podcasts encontrados, entonces Le das like. ya le doy like. Entonces, Bueno, pueden encontrarnos en todas las plataformas. familia, denle like. Hasta luego. Hasta luego.